De pie, por favor. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión en común. ¿Cuenta, señora secretaria? Tenemos un oficio del subsecretario de Justicia, señor Ernesto Muñoz, con el que da respuesta a la solicitud de esta comisión sobre la situación de más de 20.000 niños que han salido del país sin la compañía de sus padres. De la coordina... Solicito que ese informe sea remitido a cada uno de los señores senadores por escrito, señora secretaria. Sí, muy bien. De la Coordinación de Asuntos Parlamentarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el que informa que la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, señora Gina Romero, hará una visita oficial a Chile entre los días 14 y 23 de julio próximo, con el fin de examinar la situación nacional en relación a estos derechos y presentar un informe con observaciones y recomendaciones ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Al respecto, solicita tener una reunión con la Comisión el 15 de julio en la mañana. Después de una correspondencia en las... Resolvámoslo, ¿verdad? 15 de ¿Ya? De julio, julio, ¿qué día? martes. Martes 15 de julio. ¿Y Sí. podrá ser en el Congreso Nacional en Valparaíso? Habría que preguntarle. ¿Desde el ministerio se está coordinando algo de la agenda de ella? Por favor, para ver si podemos resolverlo de manera inmediata. Si hay reunión, tendría que ser en Valparaíso. eh, si fuese ese día en particular. Cualquier otro día, día lunes, podría ser en Santiago. Ya, secretaria, te pido por favor que después lo coordine Sí, lunes, jueves o viernes en Santiago, martes y miércoles en ya, Valparaíso. perfecto. Después de una correspondencia de la señora Catalina Fernández Carter, jefa del Departamento de Sistemas Multilaterales de Protección de Derechos Humanos y Asuntos Bilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, en el que hace llegar documento que contiene un conjunto de recomendaciones de organismos internacionales en materia de derechos humanos. Y finalmente, un oficio del Ministro de Justicia en cumplimiento de la Ley de Presupuesto del Sector Público y con información de la glosa 07, programa 01 del Servicio Nacional de Menores. Perfecto. Sí, saludar al senador Van Riesenberg que está hoy día presente. La tabla del día de hoy, en relación con escuchar la opinión de los invitados respecto del proyecto que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de las penas privativas de libertad para condenados que indica, han sido invitados a exponer en este comité, boletín 17.370-17, el subsecretario subrogante de Derechos Humanos, señor Sebastián Cabezas, y la abogada Valentina Parodi, el presidente del Comité para la Prevención contra la Tortura, la doctora de Salud Pública, señora Yamilé Granizo, a quien agradezco ayer habernos acompañado a la visita a la ex penitenciaría, la vocera de Hijos y Nietos de Punta Peuco, la señora Solange Robert de la Mautier, de la agrupación de familiares detenidos desaparecidos, la presidenta señora Gaby Rivera. Estaba invitado también el cardenal arzobispo de Santiago de Chile, Fernando Chomalí, y por el Instituto de Derechos Humanos, señor David Bahamondes. ¿Ha recibido alguna excusa? Sí. Usa no ser presidente, pero no contestaron la agrupación de familiares detenidos desaparecidos y tampoco el cardenal Chamalí. Perfecto. Entonces, comenzamos. Primero quisiera agradecer eh, a quienes nos acompañaron en el día de ayer. Las condiciones de reclusión son realmente vergonzantes. Yo diría que son tratos crueles y degradantes, lo que vimos en el día de ayer. O sea, ver la situación de la ex penitenciaría, o sea, de verdad amerita acciones eh, en primera línea, y ciertamente yo diría que lo que vimos apáguelo si quieres eso, ¿sí? Lo que yo creo que ayer vimos en 2x3, durmiendo, pernoctando 8 adultos mayores, personas sobre 80 años, con la orina circulando por los lugares donde ellos comían. De verdad que habla de un Estado que no está a la altura
de lo que pretendemos ser. O sea, yo de verdad quiero decir que lo que vimos ayer es una cuestión dramática, similar a lo que vimos en Colina. O sea, en Colina vimos algo completamente similar. Ahora, adicionalmente acá, sin ningún tipo de condición sanitaria. O sea, acá tenemos una situación dramática. Quiero decirles que además estamos preparando una serie de oficios, porque tomé nota de las personas afectadas. Vamos a mandar oficio que una persona mayor, una persona de 85 años, haya perdido, como él ha señalado, la vista porque le aplicaron unas gotas para los oídos en los ojos y perdió la visión, me parece además ha pedido antecedente y eso sigue estando pendiente. Entonces, de verdad, de una negligencia, de una falta de acceso a la salud eh, eh, oportuna. Personas, a ver, vimos también enfermos terminales que estaban ahí esperando eh, la posibilidad de irse a morir a su domicilio. Estoy hablando acá de la experiencia que tuvimos en el hospital penitenciario. Personas jóvenes con cánceres terminales. Entonces, yo diría que acá falta humanidad en el reglamento penitenciario y tenemos que lograr poner foco en estas materias. De verdad, el país, cuando uno ve la situación de las cárceles, bueno, uno se pregunta varias cosas. ¿Por qué no hay reinserción? No hay una... Pero además no hay acceso ni siquiera a una atención digna de salud. Cuando una persona es condenada, esa persona es condenada para ser privada de libertad, no privarla de sus derechos más elementales y esenciales. Entonces yo diría que acá tenemos un problema como Estado de Chile, no un problema de este gobierno, es un problema del Estado de Chile. Y lamentablemente los discursos populistas, que hoy día están muy en boga, impiden ponerle foco a esto de manera consistente. O sea, la situación de las personas mayores y las personas enfermas es dramática. Pero además las condiciones en general de reclusión. Bueno, así que bueno, para hablar de estos temas vamos a partir con el Comité de Prevención de la Tortura, la doctora de Salud Pública, señora Yamilé Granizo, donde ojalá podamos también hablar del tema del acceso a la salud, que también es un tema que ayer, de verdad, es un tema que ayer me impactó desde el punto de vista de las condiciones del hospital. A ver, quiero compartir con ustedes. Y es bueno que la gente pueda también conocer. No hay psiquiatra. Hay una psicóloga para toda la ex penitenciaría. Una psicóloga. Estamos hablando de más de 7.500, 7.600 privados de libertad alrededor. Sí, pero se suman los imputados, que son 700, llegas a 7.600 aproximadamente. Tiene además la situación dramática de que no hay médico permanente, o sea, en el hospital penitenciario no hay personal suficiente. Entonces yo diría que habían dos enfermeras, dos enfermeros. Sí, yo de verdad ayer vi un país, yo conocía la expenitenciaría, pero ahora fui mi rol de presidente de la comisión, y por eso quiero transmitirlo. La situación es dramática. Dejamos primero a Yamilé Granizo. Gracias por acompañarnos ayer y gracias por exponer hoy día. Eh, Buenas tardes, presidente. Muchas gracias por la invitación. Parto agradeciendo en nombre del Comité para la Prevención de la Tortura esta iniciativa legislativa, bueno, y otras que también se están haciendo cargo de grupos de especial protección, ¿no? Ya hemos visto en tramitación otro proyecto de ley que hace cargo de mujeres embarazadas, este de personas mayores, y no podemos también de hacer un llamado para priorizar también la situación de las personas con diagnóstico de salud mental que están en recintos penitenciarios. En este sentido es relevante precisar que el comité es un organismo de actuación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y que se radica en el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y bueno, nuestro mandato delimita nuestras funciones al ámbito preventivo.
Y señala expresamente que corresponde al Instituto Nacional de Derechos Humanos pronunciarse sobre consideraciones de oportunidad legislativa o justicia transicional. Que entiendo así también será abordado en esta presentación. En el contexto de este proyecto, bueno, vamos a limitar nuestra exposición a los estándares aplicables a personas mayores privadas de libertad, en tanto un grupo de especial protección, y que de una u otra manera es la forma que uno debe monitorear o cuáles serían las dimensiones a monitorear cuando uno hace visitas en estos lugares. Bueno, reafirmamos que las obligaciones internacionales en materia de derecho a la prevención de la tortura son absolutas. Los criterios de salud deben aplicarse de manera uniforme, sin importar la naturaleza del delito. No obstante, la aplicación de beneficios debe respetar el derecho internacional de los derechos humanos, que impone obligaciones más estrictas. Bueno, la presentación, no sé si se pasa, Sí, no, podemos ponerla, por supuesto. es que yo la tengo acá, pero no sé cómo se transmite. Tienen que compartir por la... Lo vemos inmediatamente, no se preocupe. Ya, bueno, pero sí. Perfecto. Ahí está. Disculpe, ¿cuántos minutos se han contemplado? Menos 10. Unos 10 minutos. ¿Sí? Entonces, como anunciaba, vamos a abordar en particular sobre estándares nacionales e internacionales sobre permanencia y cuidado de personas mayores en recintos penitenciarios. Bueno, como marco general de instrumentos generales de protección de los derechos, me voy a permitir solo enunciarlos porque seguramente ustedes han realizado estudios más en profundidad. Pero debemos considerar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, los principios de la Nación Unida a favor de las personas de edad, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Eso de instrumentos generales. Ahora, otros más específicos que dicen relaciones para personas privadas de libertad, hay que considerar los principios buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de la libertad en las Américas, las reglas de Bakú, las reglas de Mandela, otros instrumentos más específicos para personas mayores. Hay que tener presente la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Muy importante, un documento que salió en el año 2022, es la opinión consultiva la opinión consultiva número 29, que aborda la interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre enfoques diferenciados para los grupos vulnerables en cárceles y en específico considera a las personas mayores. También es importante considerar el informe de la experta independiente sobre el disfrute de todos los derechos humanos por las personas de edad. En el ámbito nacional,
bueno, la Constitución Política de nuestro país, la ley que crea el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Es importante también considerar porque de una u otra manera el SENAMA es el referente técnico del país en la materia. Cabe destacar también la ley sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad y que establece medidas aplicables a personas privadas de libertad, la ley de antidiscriminación, la ley que regula los derechos y deberes de las personas en relación con las acciones vinculadas a la atención de salud, y que yo me permito hacer un zoom en este punto porque hay una serie de programas, incluso llamados programas de salud pública, que o el mismo, digamos, beneficio que concede que todas las personas deben ser tener acceso a la salud, y eso tiene mucho que ver con los grupos, por ejemplo, clasificados para ser beneficiarios del FONASA, que es parte, digamos, también del cumplimiento de la Ley de Derechos y Deberes, que en estos casos es completamente aplicable. Por supuesto, también una ley muy importante es la que consagra los cuidados paliativos y los derechos de las personas que padecen enfermedades terminales o graves. Y, por supuesto, el reglamento de establecimientos penitenciarios. Entonces, les quiero comentar ya más de manera más didáctica cuáles son las dimensiones y subdimensiones, porque cuando uno toma estos instrumentos que yo mencioné, uno puede ir ordenando las dimensiones y subdimensiones que tiene que analizar toda vez que hace una visita en estos lugares, y que es parte de la metodología de trabajo que ha establecido el Comité para la Prevención de la Tortura y que está en consonancia con la guía operacional para las instituciones nacionales de derechos humanos de prevención de la tortura, guía publicada por APT. Entonces, nosotros planteamos que tendríamos que mirar 9 dimensiones, partiendo por el régimen y las actividades. En este sentido, es necesario conocer el ingreso y el egreso. Y uno puede decir, ¿por qué en particular el egreso? Porque en este caso, cuando son personas mayores, puede que las personas mayores no salgan porque hayan cumplido su pena, sino que salgan porque fallecen. Hay que considerar también el régimen de encierro, y que ahí también sepan ustedes que en los recintos penitenciarios hay horas en donde se cuentan a las personas, entonces y eso delimita la hora que se acuestan, la hora que se levantan, y eso también para las personas mayores, que sobre todo si tienen enfermedades a un grado de discapacidad, también es necesario tenerlo en consideración. En ese mismo sentido, hay que considerar la segmentación, y si bien en las cárceles uno ve que están segmentados por sexo, también encontramos segmentación por tipo, si es condenado o es imputado, pero vemos, por ejemplo, ayer, que no necesariamente están segmentados como sucede en los LEAM, por el nivel de dependencia. ¿Sí? No es lo mismo tener una persona que es completamente autónoma a alguien que tiene un nivel mayor de dependencia. Y eso también va a delimitar, o sea, a demarcar cómo tienen que ser las condiciones de infraestructura que tiene que tener lugar. Bueno, el uso del tiempo, que muchas veces uno ve tanto en los recintos de personas mayores o en este caso también de las cárceles, que el uso del tiempo, hay escasos, digamos, talleres de intervención o actividades extras. O sea, las actividades en general son actividades que las mismas personas hacen para sí, digamos, algunos talleres, algunos veíamos que pintaban o hacía algún trabajo con lata, ¿no? También, pero es de iniciativa propia. En ese sentido también hay que considerar cómo se realizan los traslados. Y esto es muy importante porque cuando uno considera que si está ante una persona mayor que tiene una discapacidad física, por ejemplo, no es lo mismo que esté engrillado y que tenga que caminar engrillado a alguien que no tiene ninguna limitación. En cuanto a contacto con el mundo exterior,
hay que considerar las visitas, ver si las personas mayores, en este caso, reciben o no visitas de familiares o de amigos, cómo se comunican o se informan de la actividad exterior, ¿no? Porque si bien, por ejemplo, bueno, sabemos que no se pueden permitir, no se permiten celulares dentro de los recintos penitenciarios, eso no quiere decir que pudiesen tener acceso a escuchar una radio o a ver televisión, y a veces encontramos que no necesariamente son medios que puedan tener, en este caso, las personas mayores. Y en ese mismo sentido, el contacto y las actividades con la comunidad. Nosotros ayer veíamos que cuando se hace un trabajo vinculado con organizaciones de sociedad civil, como lo que vimos en el módulo 3D, que es de diversidad, sí, de diversidad sexual, es muy distinto. Nosotros, habiendo visitado ese módulo, conociéndolo bien, sabemos que una de las principales razones por qué es distinto es porque hay un trabajo de mucho tiempo con organizaciones de sociedad civil que postulan a proyectos, que ayudan a la infraestructura y que realizan actividades en ese módulo. Dentro de las condiciones materiales, por supuesto que esto es general, ¿no? Hay que considerar las condiciones de alojamiento, la ropa, la alimentación, el agua, la iluminación, la ventilación, la calefacción, sobre todo cuando uno ve la privación de la libertad en lugares, por ejemplo, las personas mayores necesitan sol, todos necesitan sol. Ayer veíamos que el sol era muy escaso en el módulo donde estuvimos. Y eso que llegamos con aviso Sí, previo. sí, sí. Bueno, la higiene, la limpieza es vital. La plaga, la existencia de plagas y vectores que prácticamente en todas las cárceles, y no solo privativo de un módulo, sino que es un problema que existe en la mayoría de las cárceles, la existencia de plagas y vectores que son muy difíciles de exterminar. La calidad de los servicios sanitarios, y esto no es menor, porque por ejemplo, ayer veíamos que las tazas de los baños no tienen acceso directo al agua, sino tienen que sacar de un balde para poner agua en el excusado, ¿no? Y en ese mismo sentido es importante también considerar a las personas mayores que puedan existir ayudas técnicas, por ejemplo, en las duchas, en los mismos baños, para que habiendo dificultad para caminar, para sostenerse de pie, se puedan afirmar. Sí, 3 duchas para 60 personas. Habían WC, habían 3 para 60 personas. Sí. Y el urinario estaba sin resguardo y además con la orina eh, deslizándose por todo el módulo. Que eso es bueno, perdone que sea tan Sí. explícito, pero bueno, es bueno transmitirlo. Sí. Bueno, en ese mismo sentido, acaba de enunciar y de contar qué pasa en este sentido con la privacidad, la intimidad, la confidencialidad, ¿no? El mismo urinario tenía vista a todo el mundo, ¿sí? Eh, bueno, también las condiciones de seguridad, las vías de escape y todos los planes que debiesen existir en caso de una emergencia o desastre. Una dimensión que es muy importante porque, bueno, las personas, tal como decía al inicio el senador, están privadas de libertad, pero no de otros derechos, y en ese sentido, un derecho fundamental es el derecho a la salud y al acceso a prestaciones y tratamientos de salud que tienen que estar garantizados también a partir de una dotación del personal necesaria, tener infraestructura, equipamiento, medicamentos e insumos médicos, también actividades de promoción, prevención y control y manejo de patologías. Lo que nosotros hemos visto, y esto lo conversábamos ayer en particular sobre el tema de la salud, es que la salud de las cárceles en nuestro país funciona como un subsistema de salud, no es parte de todo el sistema de salud que nosotros conocemos.
Y entonces es justicia que se hace cargo con un presupuesto muy bajito, bueno, y eso también repercute en otras situaciones como que la mitad de las enfermerías de las cárceles, solo la mitad tenga autorización sanitaria, que son las condiciones mínimas para que un lugar pueda funcionar, para decir esta actividad, digamos, este procedimiento se puede hacer un procedimiento tanto de seguridad para las personas como para quienes trabajan ahí también. Em, y este es un punto que está al debe, yo diría, casi en todos los recintos de privación de libertad, o sea, casi en todas las cárceles, eh, que es donde uno dice, Gendarmería no puede hacerse cargo de la salud de las personas, o sea, ahí necesita del intersector salud para que también pueda, bueno, no solo colaborar, es garantizar el derecho a la salud. Bueno, en este mismo sentido, ayer corroborábamos que las personas no tienen acceso, por ejemplo, a los programas de alimentación complementaria, el PACAM, que es un programa de salud pública. Entonces no reciben leche ni la sopa, que digamos es tan garantizado para toda la población como lo son las vacunas. Bueno, tampoco tienen actividades de EMPAM, y el principal problema que nos aludían era que no están percapitados por el CEFAM de la comuna, digamos. Em, pero si uno fuese más estricto, deberían tener garantías en ese sentido, como así también sabemos que hay muchas personas con enfermedades crónicas, con prestaciones que debiesen estar garantizadas en el GEAS y que termina Gendarmería comprando directamente, por ejemplo, los tratamientos, los medicamentos, cuando es, digamos, una ley de un rango mayor. Bueno, sobre otra de las dimensiones a evaluar son las medidas de protección. Es importante saber si las personas tienen acceso a información por parte de las personas mayores, o si tienen un tutor, o si tienen una red de apoyo. Ayer veíamos y sabíamos ya en una visita previa que las personas mayores, y esto lo ve mucho también en los ELEAM, ¿no? Que las personas mayores, muchas de ellas se quedan sin contacto con su familia, como así también que puedan existir mecanismos de solicitud y queja, de denuncia o acceso a justicia, digamos, y en ese sentido también es importante saber si hay instituciones que supervisan o fiscalizan estos lugares. Otra consideración a mirar son la seguridad, el orden y la disciplina. El cómo se realizan los procesos disciplinarios, por ejemplo, si las personas mayores tienen aislamiento, eh, si cuando se hacen los allanamientos, ¿cómo son esos registros de las celdas, ¿no? Porque uno sabe que cuando se hace un allanamiento, por ejemplo, se da todo vuelta, y que le den todo vuelta, y que sea, digamos, que de esas características como lo es para personas más jóvenes, no es lo mismo que sea en personas mayores, más aún si tienen dificultades físicas. Como también las requisas personales, lo que significa hacer, digamos, una inspección. Cómo se aplican las medidas de control y el uso de la fuerza. Cómo se clasifican y separan también las personas detenidas. Bueno, por supuesto, una de las dimensiones que para nosotros es muy importante es evaluar los factores de riesgo sobre la violencia institucional y la violencia bien en este caso entre las personas mayores. Em, por otra parte, la autonomía, en particular para las personas mayores, para las personas que tienen diagnósticos de salud mental, es importante evaluarla muchas veces porque tiene que ver con el ejercicio de la capacidad jurídica o la atención en salud que puedan tener las personas, em, porque un hallazgo que es reiterado son las dificultades para cobrar pensiones, para manejar las pensiones, y es ahí donde se pueden también producir ciertas vulneraciones. Y no solo pensiones, no, también otros bienes, digamos, em, como
como casas que puedan tener, y uno ve que muchas veces aparecen familiares que pueden sacar poderes para vender esos bienes, digamos, y las personas quedan desprovistas. Y en último lugar, un tema que de menor importancia porque es un tema estructural, es cómo se gestiona el personal. O sea, cuando uno evalúa las condiciones de trabajo de las personas que son llamados a custodiar, a dar cuidado, en este caso a personas mayores que están privadas de libertad, las malas condiciones laborales son un factor de riesgo para malos tratos. Por eso es que hay que analizar cómo son esas condiciones laborales, cómo son las políticas de salud y seguridad en el trabajo, si han recibido o no capacitaciones, información del personal, y también es importante considerar cómo se gestiona y se organiza el establecimiento. Bueno, como ven, si uno hace una visita exhaustiva, son todas estas dimensiones las que tiene que mirar para poder evaluar y analizar los posibles factores de riesgo, ¿no? Que son, como su nombre dice, factores de riesgo para que ocurra la tortura y los malos tratos. Entonces, en ese sentido, nuestro trabajo es hacer prevención, y las visitas, digamos, como de manera general, les voy a contar cómo hacemos las visitas, es que una vez que nosotros hemos definido un lugar, de hecho, el primer trabajo que hemos tenido que hacer para visitar en los distintos lugares tiene que ver con poder definir estas dimensiones y subdimensiones, porque no es lo mismo mirar, por ejemplo, una persona adulta mayor en un LEAM a una persona mayor que está en privación de libertad. Por lo tanto, el primer trabajo es ese, es definir cuáles son esos estándares. Una vez que nosotros definimos el equipo de visita, hacemos una preparación de la visita, que es documental, logística y operativa. Para luego, cuando hacemos el trabajo de campo, nosotros, además de solicitar registro, de hacer observaciones, conversamos y hacemos entrevistas grupales o individuales con todos los estamentos, desde quienes son los responsables hasta las personas privadas de libertad y de quienes trabajan en las distintas labores. Si es necesario, a veces hacemos revisitas, y obviamente que en general tenemos conversaciones finales para hacer un cierre, digamos, sobre todo cuando hay aspectos que necesitan ser atendidos de forma inmediata. Y por supuesto, después de eso hacemos triangulación, hacemos los informes de visita y hacemos oficios a cada uno de los lugares en donde damos cuenta de las recomendaciones que surgen de toda esta visita, la elaboración del informe. En general, bueno, si bien las recomendaciones no son vinculantes, nuestra ley no dice que las recomendaciones sean vinculantes, lo que sí destacamos es que se genera un trabajo colaborativo, y eso es lo que esperamos, ¿no? De ser una magistratura de convencimiento, porque nosotros no necesariamente vamos por el caso en particular, sino que miramos la estructura en su conjunto para ir a ver cuáles son esos posibles factores de riesgo. Em, y bueno, dentro de lo que hemos avanzado, es un trabajo más bien preliminar. De hecho, hicimos una visita nosotros anteriormente exploratoria a Santiago Sur. em, y terminamos convencidos que el estándar de las personas que están privadas de libertad, adultas, personas mayores adultas, debiese ser al que tiene un ELEAM, ¿no? Un ELEAM que está regulado por el decreto 14, que luego será el 20, que dice claramente, deja estipulado las consideraciones de cómo son esas condiciones de infraestructura, la dotación que deben tener, las actividades que se deben realizar, porque las personas mayores es muy importante considerar también el que no empeoren, sino que se mantengan sus condiciones remanentes. Em, Estoy terminando. Muchas gracias. Sí, muchas gracias por la exposición. A mí me gustaría, más allá, en un minuto, porque me gustaría que lo pudiera escuchar también los senadores Rojo Edwards y también Enrique Fernández Pérez, que no pudieron estar presentes ayer. En un minuto, ¿cómo resumirías el humano, lo que tuviste ayer? Sí.
De hecho, se lo podría hacer por las dimensiones, qué interesante. Em, bueno, una experiencia que son condiciones indignas, ¿no? O sea, el- en el módulo de ayer, en la calle 3A, habían 60 personas adultos mayores que están hacinados, con escaso acceso al sol. eh, las condiciones de infraestructura son muy precarias. En este sentido, incluso vemos que hay personas adultas mayores que tienen que subir, digamos, como que tienen literas, ¿no? Como, y eso es casi de un segundo piso, donde se pasa como por un pasadizo chiquitito, que de verdad hay que ser bastante habilidoso y que obviamente muchas de estas personas no tienen esas habilidades. Em, Nosotros ya habíamos levantado también la necesidad en salud. Hay muchas personas, casos, de verdad que uno dice cómo puede pasar esto, pero recordamos en particular un señor que perdió su vista porque le pusieron, según lo que él relata, pusieron las gotas para los oídos, se le pusieron en los ojos, em, y entonces tiene problemas de visión, no ve nada y también tiene mucho problema para escuchar. Eh, Sí, sí. Los baños, ninguna ayuda técnica, no hay posibilidad de que las duchas puedan apoyarse, digamos. Los baños no tienen para tirar la cadena, sino que tienen que sacar agua con un balde y poner. El agua en los urinarios están a la vista de todos, y el agua corre por una canaleta que va por el centro del patio, digamos, un agua de la orina que corre por la cual ellos tienen que sortear, tienen que pasar. Eh, bueno, ellos se supone que va a haber un cambio de módulo. Pero ahí también aprovecho de decir que si bien uno felicita que las condiciones podrían ser mejores, ellos también manifestaban que tenían mucha aprensión, porque para ellos ese módulo ha sido su casa, para muchos. Entonces, como cambiarse de casa en donde no se van a poder llevar sus enseres, a veces uno no puede entender a buena primera, ¿no? Pero esa también es una aprensión que aparece en los ELEAM de Senama cuando vienen los cambios, que ellos prefieren quedarse en el lugar, que le hagan las remociones ahí y después cambiarse. Ahora, acá necesita una mejor intervención de todas maneras. Y bueno, y destaco, tal como dije en la presentación, los temas de atención de salud, el acceso a salud es muy, muy precario. Gracias, Yamilé Granizo, y vuelvo a agradecer a usted y también a la subsecretaria de Derechos Humanos que, estando de vacaciones, suspendió sus vacaciones para acompañarnos, y también al subsecretario de Justicia, que también nos acompañó en el día de ayer. Eh, Así que agradecido de todos y cada uno de los que estuvieron presentes, y señalar que tuvimos la excusa respectiva de Enrique Fernández, el senador, y de Rojo Edwards, que estaba con dificultades porque tiene una comisión a la misma hora o muy pegada en el Congreso en Santiago, y el diputado Fernández estaba en la región, en su región, entonces no tenía posibilidades de acompañarnos. Así que bueno, dejo con la palabra a la vocera de Hijos y Nietos de Punta Peuco, señora Solancha Robert, para que también nos pueda exponer, contarle que nosotros estuvimos en Colina 1, viendo condiciones de hacinamiento similares a las que hemos visto acá. Yo quiero aprovechar para que, más allá de- de que fue una visita ayer oficial, que acordemos incorporarla de todas maneras al proyecto, la visita formalmente, con todo y cada uno de los antecedentes. También transcribimos el punto de prensa que se dio para el canal del Senado, de todos los intervinientes, que también está agregado. La idea de agregarlo al acta de la sesión. Solange, adelante. Buenas tardes a toda la comisión, a los invitados. Muy agradecidos por poder exponer, agradecido y contenta de encontrarme con la señorita Yamilet, porque
tuvimos una oportunidad que nos pareció importante justamente hacer una denuncia formal al Comité para la Prevención de la Tortura, ya que hoy día nuestros familiares están siendo torturados, recibiendo malos tratos por agentes del Estado, justamente, por comisión y también por omisión, ya que no le ponen límite y hacen la vista gorda a todo lo que está ocurriendo en los penales. Si bien nosotros no tenemos información de todo Chile en cuanto a gendarmería, sí de nuestros familiares. Hoy día somos 426 familias presas junto con nuestros adultos mayores a lo largo de todo Chile. En Colina tenemos a 217 familias. Lo que ustedes mencionaban sobre justamente los baños, en Colina hay 11 baños para 217 adultos mayores, más las visitas, los días de visita. Las duchas no tienen ninguna ayuda para poder, ni espacio para que se puedan mover estos adultos mayores. Voy a mover aquí la presentación. ¿Quieres Bueno, ponerla? sí, por favor, no sé si es que se puede. Digamos, Carolina, que Yo se la había mandado a la señora Elizabeth, no sé. no se preocupe. Por favor, digámosle. Mientras tanto, pues, Sí, bueno, quiero contarles también que esta ONG tiene ya prácticamente 15 años. La idea nuestra fue poder contener a las familias e integrarlas e iniciarlas en lo que es el mundo carcelario, porque nadie sabe cómo es, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que poder entrar, cómo se tiene que vestir, etcétera. Y ese fue el inicio. También nosotros siempre, además de la contención, siempre hemos buscado la reconciliación como país. Pensamos que ya es tiempo de, a lo mejor no hay dolores que no se pueden perdonar, pero sí debemos avanzar. Y Chile es un país que desde hace mucho tiempo está buscando proteger los derechos humanos, ha ratificado todos los convenios internacionales y dentro de ese mismo objetivo pensamos que eh, hoy día tenemos que avanzar y dar vuelta a la página, dejar atrás una historia que nos divide como país y mostrar los ejemplos de gente que sí quiere dar vuelta a la página, que no tiene odio. Puedo mencionar a la señora María Luisa Ruiz Tagle, que siempre está escribiendo en el Mercurio cartas. Ella es familiar de uno de los detenidos y muertos en la caravana de la muerte. Bueno, también aquí está. Me gustaría mostrar aquí a gente que siempre ha estado con nosotros, la iglesia, el Padre Montes. A ver, no puedo retroceder. hacia atrás. Es que no es usted quien lo va a hacer. No, Ya, ok. Se hace Bueno, para- ahí ven a el señor Tucapel Jiménez, que en un acto ecuménico que usted, presidente, participó hace algún tiempo, eh, juntamos justamente a don Tucapel, él tomó la palabra, también estaba la nieta del general Prats y otros familiares que buscan, al igual que nosotros, ¿no es cierto?, no tener odio en el corazón y poder avanzar por el bien de nuestro país. La siguiente, por favor. Se supone que está el video de las palabras de el señor Tucapel Jiménez, que es... sí.
¿Qué quiero decir con esto, compadre? A pesar de lo que me ha tocado vivir, no puedo vivir con otro. Sin tener odio en mi corazón, yo no puedo. Pero eso no significa que tenga odio, no puedo darle un abrazo a la otra. Se lo di al padre que hemos estado en conversaciones, de ir a un apartamento, conversar con él, pero hay algo que no puedo hacer, porque no puedo, a pesar de la persona que asesinó a mi padre. Pero eso no significa que tenga odio. Yo sé que existen también hijos corriendo de personas que están comprendiendo, yo comprendo el dolor, porque yo tengo que con la empatía. Yo siempre digo, si nosotros queremos mirar un país, plantearía a ustedes medio en el lugar de comer, hacer el dolor ajeno al pueblo. Y yo comprendo también este dolor. Pero realmente yo debería cualquier cosa que está en su lugar, porque mis hijos tienen la posibilidad de ir a ver eso puede respetar. Bueno, nos parece que es un ejemplo para todos lo que menciona Quería Tucapel. mencionar que esa fue una celebración ecuménica que me correspondió también liderar desde el Parlamento. Con Tucapel Jiménez presentamos un proyecto de ley en la Cámara de Diputados juntos, que era un proyecto de ley mirando al Bicentenario de la República, para generar reencuentro, que yo quiero decir que no era, que hizo relación primero con memoria, con cumplimiento de las condenas, con justicia, reparación, memoria, pero con reencuentro de los chilenos. Ese era el proyecto, y que Tucapel, y yo cada vez que lo veo me emociono, porque perder a un padre en las condiciones en que lo perdió Tucapel, ¿cómo no empatizar con esa situación dramática? Entonces, y la valentía que tiene Tucapel, la tuvo antes en la Cámara de Diputados conmigo, con el proyecto de ley, la tuvo ahí, donde había familias de víctimas y de familias de victimarios, de lado y lado, familias de víctimas y victimarios. Fue un 11 de septiembre, en una iglesia protestante, nos juntamos, nos convocamos, estaba la iglesia católica, la iglesia protestante, la iglesia evangélica, eh, y donde pasaron familias de víctimas con las familias de los victimarios, adelante, a dar un acto, vuelvo a insistir, que no es de que no haya justicia, no, justicia. No es que no haya memoria, no, memoria, y memoria con mayúscula, grande, porque nunca más puede volver a ocurrir en Chile lo que ocurrió el 11 de septiembre de 73, pero además con reencuentro. Entonces yo, perdóneme la haya interrumpido, Solange, porque yo quiero poner en valor esa imagen. Yo no la había visto. Sé que hubo varios testimonios, tuvo la familia del general Prats con aquellos familiares de aquellos que intervinieron en el asesinato del general Prats, como hubo también eh, familiares de miembros de las Fuerzas Armadas que fueron asesinados por equipos podrán llamar de resistencia, eh, por grupos organizados y armados de izquierda. Y lo que hicimos en esa oportunidad es que por cada hecho, una familia de las víctimas y una familia del victimario de ese hecho en particular salieron adelante y expusieron finalmente cuál era su deseo para el Chile del mañana. Entonces yo quiero decirles que, y vuelvo a insistir, justicia, reparación, memoria, pero también reencuentro. Por eso, perdona, Solange, adelante. No, le agradezco sus palabras, senador, porque justamente es lo que buscamos, que los delitos por los cuales nuestras familias fueron juzgados y hoy día están presos, no se repita con ellos,
porque eso es venganza y lamentablemente lo que está ocurriendo hoy día es que no tienen acceso a la salud, los vemos morir. Para la pandemia murieron 18 personas que se podría haber evitado. Se contagiaron todos, todos quedaron con secuelas que no han sido atendidas. Desde algo tan sencillo como adelgazar y que ya la placa se les cae, entonces no tienen ningún solo diente y no tienen cómo alimentarse, a no poder caminar, no poder volver a comer, andar con burrito, problemas cognitivos por haber estado tanto tiempo entubados y sedados. Y bueno, públicamente yo quiero decir que Gendarmería, por ejemplo, de las cosas que mencionó la señorita Yamile, em, la enfermería no nos informa a nosotros cuando nuestros familiares son llevados al hospital o hay una emergencia o urgencia. El gendarme lo acompaña y entra con él a la hora médica o a la urgencia y no la familia. Entonces, no tienen privacidad. ¿Y el gendarme de qué ayuda es? Ninguna. El gendarme no va a tomar nota de lo que dice el médico ni de las indicaciones que da el profesional. Cuando ellos llegan después al recinto penitenciario y les preguntamos qué les pasó, no tienen idea porque no se acuerdan. Y por último, iban con una receta médica, pero resulta que la TENS de Colina, lo puedo decir con caso específico, le dice, ah, no, estos remedios no son para usted, yo le voy a dar otros remedios. O sea, la TENS le cambia los remedios que le dio el médico. Eso es impensable, impresentable. Los remedios todos los proporcionamos prácticamente las familias, porque todos nuestros familiares hoy día tienen cáncer terminal, cáncer de estómago, cáncer renal, muchos se dializan 3 veces a la semana, los pañales, las bolsas de colostomía, la gente que no tiene dinero lava esas bolsas donde están los desechos, ¿no es verdad? Y las vuelven a utilizar. Entonces, no hay ningún tipo de higiene, porque ni siquiera es que tengan ayuda de la enfermera o de los TENS. Ellos mismos lo hacen en precarias condiciones. Y el resultado que tenemos, aquí yo tengo un nombre que después lo voy a entregar a la comisión para no extenderme, que muere la persona por una infección, ¿no es cierto?, de estos bichos del Clostridium difficile, de colitis aguda, de hemorragia. Y bueno, yo quisiera mencionar varias muertes que no tenemos ninguna explicación. Nadie se hace responsable por parte de Gendarmería. No tenemos idea de los sumarios. El 12 de julio del 2018, don Leonidas Bustos San Juan, de 87 años, a pesar de estar enfermo y con claros síntomas, nunca fue llevado al hospital. Falleció solo en su celda. Lo encontraron muerto y su causa de muerte fue bronconeumonía. Algo bastante sencillo de tratar en un hospital. Sus compañeros no lo pudieron ayudar porque como estaban encerrados y en ese entonces mantenían las puertas cerradas, no lo pudieron ayudar y los enfermeros nunca lo atendieron ni lo llevaron al médico. El 21 de junio del 2020, don Juan Bautista González Figueroa, de 88 años, falleció luego de una caída por enclavamiento cerebral. O sea, nuestros viejos no se mueren hoy día por las enfermedades que tienen, sino que al no poder caminar, simplemente pierden el equilibrio, se golpean y mueren por eso, por no estar en las condiciones de habitabilidad y de movilidad que ellos requieren.
En el 2021, Guillermo Vargas Avendaño, 82 años, causa de muerte, hemorragia supracranoidea traumática, trauma encefalocraneano complicado, Punta Peuco. Manuel Duarte Becerra, 75 años, causa de muerte, sepsis de foco pulmonar, derrame pleural bilateral. Alcanzó esta persona a cumplir 2 meses de condena en Colina 1. Este señor ingresó totalmente ciego y en silla de ruedas. Manuel Morales Acevedo, 67 años, la causa de muerte, cáncer al recto. Este señor tenía problemas ya cognitivos, no tenía visitas, eh, repartía sus heces por todo el módulo. El único que lo ayudaba era un teniente de gendarmería que tenía la bondad de ayudarlo con su herida y su bolsa de colostomía, pero ya no lo soportó más y murió por las infecciones y por su cáncer. Don Alfonso Silva Riquelme, de 87 años, falleció por una caída en la que se golpeó la cabeza con un velador. La causa de muerte, falla orgánica múltiple, accidente vascular encefálico. Esto fue en el penal de Cauquenes. Y justo esa semana había ido la ministra Plaza con otros ministros a verlos a solicitud de su familia debido al cáncer terminal que tenía. Pero no murió por el cáncer terminal. Murió por un golpe en la cabeza. Sergio Fuentes Valenzuela, 73 años, causa de muerte, hipoglicemia severa, desnutrición calórica proteica, cáncer gástrico con gastrectomía. Esto fue en Yumbel. Morir por desnutrición lo encuentro terrible, es una tortura, porque una persona que está operada del estómago no puede tener la misma alimentación que el resto de los internos. Y por supuesto que no le van a dar Ensure ni ninguna alimentación adicional. Y esa es la realidad que viven nuestros enfermos y nuestros familiares diariamente. Eduardo Patricio Cabeza Mardones, en el 2023, 70 años, estuvo 3 días quejándose del dolor. Tenía pendiente una hora médica en el pabellón Asistir Colina, porque se suponía que le iban a operar de la vesícula. Entonces, como el tercer día era día de visitas, la familia estaba ahí y todos los familiares lloraban, gritaban y le solicitaban a Gendarmería que por favor lo llevaran al médico. Lo llevaron al médico, pero se les murió en la ambulancia y la causa de muerte fue un infarto agudo al miocardio. Perdón, a él no lo sacaron. Se murió mientras esperaba. Lo tenían en una silla de ruedas en la guardia para sacarlo. Y también hay que mencionar, disculpe sí, ahí hay que mencionar también, disculpe que interrumpa, pero ahí la familia ¿Cuál es su también. nombre? María González. Para los efectos del acta, sí. María González, soy familiar de un detenido, un anciano que está cumpliendo condena. En esa oportunidad en la que acaba de nombrar Solange, esta persona, los familiares ofrecieron a Gendarmería una ambulancia que ellos la iban a costear y Gendarmería se negó. Por lo tanto, como dice Solange, la persona murió esperando que lo llevaran a un centro asistencial en una silla de ruedas. Eso fue una tortura para todos sus compañeros, ver morir a un interno, ¿cierto? A un compañero de ellos, esperando una atención médica en una silla de ruedas. Una apendicitis o una vesícula que podría haber sido, si fuera atendido a tiempo, él estaría vivo en estos momentos. En el 2023, Raúl Durán Martínez, de 69 años, les decía que se sentía mal, y él tenía ya antecedentes en su ficha médica, porque todos tienen su ficha, se supone, en la enfermería, de cuadros de hemorragias. Bueno, él llegó al hospital militar con una hemorragia craneal y murió
por una hemorragia cerebral, síndrome hemorragiparo. Era de Colina. Luis Campos Poblete, de 86 años, en 2025. Causa de muerte, shock séptico, infección del tracto urinario y colitis aguda necrótica. Estos pacientes son atendidos por sus propios compañeros. ¿Se imaginan una persona de 80 años o más con colitis, sin control de esfínter, ni urinario ni fecal, atendiendo a otro interno de 80 y tantos años? Porque yo quiero que ustedes sepan que los TENS, la enfermera, el médico no ingresa a las celdas ni a los módulos. Son los enfermos los que se tienen que movilizar a la enfermería. Y si no, se quedan en cama y se mueren ahí en la cama. Nadie los baña, nadie los asea. Yo quiero dar el caso del señor Víctor Matis Guzmán, que durante la pandemia, sí, a él. Primero lo llevaron al hospital penitenciario durante 3 meses. Él es era oxígeno dependiente 24/7. El hospital no contaba con balón de oxígeno. Entonces, obviamente, la familia tuvo que comprarle balón de oxígeno de estos grandes para tener y además uno portátil. Y así lo sacaban en pijama. Invierno, verano, esta persona no se podía ni siquiera lavar los dientes. No podía comer por sí mismo. Y en el hospital penitenciario, los otros internos que estaban en la enfermería le cortaban los tallarines y le trataban de dar de comer con una cuchara plástica. No sé si alguien puede comer tallarines con una cuchara plástica. Lo mismo el agua. No les dan agua y él no podía ir al baño, no se podía mover. Ustedes lo ven. Entonces, estas personas no son hoy día un peligro para la sociedad y debieran tener las condiciones mínimas para poder vivir y para poder morir. Porque no tenían, o sea, en ninguna parte, en ningún penal, ni en el hospital penal, cuentan con cuidados paliativos, tal cual como lo mencionó Yamile. Y no saber si tu papá o tu abuelo está vivo, muerto o se está muriendo del dolor, porque en los centros penitenciarios no hay parches de morfina, somos nosotros los que lo llevamos. Lo mismo que toda la alimentación complementaria, la pintura, los califón, los colchones, todo. Y lo más terrible es que cada vez que las ONG, como nosotras, pero somos muchos, ofrecemos a Gendarmería o al Estado poner una ambulancia, llevar un operativo oftalmológico, un operativo dental, totalmente gratis, se nos niega, nos dicen que no se puede. Entonces, le estamos haciendo la pega al Estado y más encima nos dicen que no. Ellos no tienen, además, tal como lo mencionó ya Yamile, ninguna opción a la reinserción, que se supone que es lo que busca, ¿no es cierto?, la prisión o el estar preso, poder reinsertar a ese preso a la sociedad. Hoy día no se puede, porque todo lo que tú pidas, incluso pedir una audiencia con el alcaide, todo la respuesta tipo es no por la gravedad del delito. No por la gravedad del delito. O sea, ellos no pueden hablar con nadie. Cuando van los jueces de garantía a la visita que les corresponde, no les permiten tener acceso a hablar con ellos. No pueden hablar con el alcaide porque tampoco los recibe. Y se acumulan las solicitudes y los escritos de audiencia o, no sé, de cosas tan básicas como poder entrar
una Biblia o un lápiz o el teléfono del abogado en un caso en Punta Arenas. Y están los escritos para poder tener agendado el número del abogado. Ok. Gracias, Solange. Y por favor, yo quisiera reforzar más que nada porque las dos ya dijeron todo lo que en realidad está pasando en estos momentos en la cárcel con nuestros adultos mayores. En el caso de nosotros, yo represento a los condenados que están cumpliendo en Tiltil y en Colina. Mi padre tiene 82 años y lleva 4 años cumpliendo allá en Tiltil. Lo que a nosotros nos preocupa de sobremanera es que a ellos se le está vulnerando al adulto mayor el derecho a la salud. Para nosotros es súper preocupante de que no exista un médico 24/7 en el caso de que ocurriera algún tipo de emergencia médica. No existe un médico de planta. No existe una ambulancia para cualquier tipo de emergencia. Comentábamos lo que pasó con el caballero de Colina, ¿ya? Se pierden muchas horas médicas que nosotros como familia gestionamos para que puedan llevar a nuestros familiares al médico y estas consultas se pierden. Y cuando efectivamente los llevan para que sean atendidos, los atienden, les dan un diagnóstico, les dan una receta médica, ¿cierto? Medicamentos, pero nosotros como familiares no sabemos nada, no nos dan ningún tipo de información, ni siquiera a ellos les dan la receta, nada. A ellos les dan un puñado de pastillas repartidas para toda la semana, un puñado de pastillas diarias donde no hay ninguna persona capacitada, ¿cierto? Que las pueda supervisar de que ellos se están tomando la medicación, se lo están tomando en el horario que corresponde y nosotros tampoco sabemos para qué son. A ellos les dan un puñado de medicamentos. Una persona de 82 años, una persona de 90 y tantos años está tomando medicación que realmente no sabe para qué. Él se lo puede tomar todas juntas las pastillas o se la puede tomar dividida o simplemente no se la toma. Perdón, Porque y no eso hay- también lo vimos, perdón, quiero dejar constancia, eso también lo vimos en el día de ayer. Sí. En el día de ayer a los enfermos se le entregaban, por favor, Sí, se les entrega por paquetito los medicamentos que tienen que tomar y bueno, en la conversación advertíamos que esto es principalmente preocupante para los medicamentos, los psicotrópicos, sí. porque lo que sabemos es que después los psicotrópicos, si no son tomados en ese momento, sirven para tráfico, para cobrar favores, para un tráfico de medicamentos. Y eso sí, también lo contratamos O ayer. sea, eso pasa no solamente, lo que quiero transmitir es que eso no solamente pasa en un recinto penitenciario, pasa en todos los recintos penitenciarios, no pasa o sea, tan grave allí como en otro lugar. Me refiero a que acá este es un tema que tenemos que hacernos cargo. Y tú también dice relación con derechos humanos fundamentales de las personas que están privadas de libertad. Eso es lo que quiero poner en perspectiva y sobre la mesa. ¿Yamile? Sí. Agregar sobre eso que la administración de medicamentos también está relacionada con la existencia de técnicos paramédicos que puedan entregar esos medicamentos. Y no necesariamente eso se cumple. Cuando uno ve, por ejemplo, que podemos tener una paramédico, por ejemplo, en un CPF para 900 mujeres, es imposible que se pueda hacer administración directa a cada hora, digamos, para dar los medicamentos. Ya. Bueno, y ¿Algo más? continuando, claro, con lo mismo, para nosotros, como le digo, es una preocupación porque no sabemos, cada vez que nosotros vamos a ver a nuestros familiares, cada vez los vemos peor. Ellos van deteriorándose día a día, física y mentalmente. Entonces, necesitamos que el Estado, ya las personas tienen olvidado a los adultos mayores cumpliendo condena. Esperemos que el Estado no los olvide. El Estado se tiene que hacer cargo de ellos.
tiene que preocuparse y tiene que darle dignidad en los últimos años de vida que les queda. Eso es lo que nosotros estamos solicitando. Y apelamos a ustedes, a los parlamentarios, que por favor nos ayuden en esto. Darle dignidad. La dignidad las personas nunca la deben perder. Sin embargo, los adultos mayores encarcelados, sí, día a día, día a día. Porque es indigno que un anciano debe llevar al baño a otro. Es indigno que un anciano duerma en un pasillo de un baño. Es indigno que un anciano no tenga dónde comer porque los comedores fueron habilitados para dormitorio. Entonces, ojalá le pedimos a ustedes, a los parlamentarios, que por favor nos ayuden. Muchas gracias. Rojo, Edwards, senador. Primero quiero saludar a las invitadas, compartir la indignación con lo que nos ha mostrado, tener empatía por el sufrimiento que han tenido las familias y pedirle a usted, presidente, yo creo que este proyecto de ley nosotros ya lo conocemos bastante bien. Hemos tenido acceso a toda la información disponible, razonable, han pasado varias semanas, ya se ha visto por varios años y por lo tanto yo le pediría que, si no es ahora, que lo podamos votar en la próxima sesión. Me gustaría justamente, porque están hoy día citados, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que me gustaría que expusiera, está también el subsecretario, también que yo quiero que exponga. Hoy día fue invitada la agrupación de familiares detenidos desaparecidos, que lamentablemente no contestaron. Estuvo también invitado el cardenal de Santiago. Entonces, la próxima semana tenemos al Instituto Nacional de Derechos Humanos, para que tengan el tiempo necesario también de exponer, y la Subsecretaría de Derechos Humanos. Y la idea mía también es votar pronto el proyecto, pero también queremos que se escuche a todas las voces. Entonces, mañana, o sea, veamos la posibilidad que la próxima semana, una vez que expongan, tomamos la decisión de la votación y en principio votamos, convocaremos también para votar, si les parece. Bien. ¿Parece? De acuerdo. Perfecto. Sí, y faltan también invitados. Sí, faltan también algunos invitados, así que tratemos de concentrarlo en la próxima sesión. ¿Qué les parece? Yo no quiero terminar porque todavía nos quedan 15 minutos y yo quiero aprovechar para que podamos despachar algunos de los proyectos que teníamos en tabla. Muchas gracias por las exposiciones. A mí me gustaría que se pudiera poner en discusión el proyecto de ley que concede nacionalidad de por gracia a los deportistas cubanos eh, que abandonaron los Panamericanos, que un proyecto de su autoría, senador. Ok, ok, ok. Demos cuenta. El señor presidente pone en discusión el proyecto de ley que concede la nacionalidad por gracia a los deportistas cubanos que indica boletín 16.414-17. En los fundamentos de la moción señala que la Constitución Política de la República, en su artículo 10, número 4, establece que son chilenos los que obtuvieran especial gracia y nacionalización por ley, lo que constituye el más alto honor que el Estado chileno puede conferir a un extranjero en razón de su aporte al país y entrega al servicio de la nación en determinada actividad específica y que hayan alcanzado una relevancia nacional. Los siguientes deportistas: Helek Cartabriu, Yakira Mailey Guillén Herrera, Jennifer de la Caridad Martínez Bullaín, Yunia Milanés Marcos, Heidi de la Caridad Morales García, Lismary González Castro, Michael Julio Álvarez Bisset, Joao Illas Puentes, Jordankis Menéndez Hernández, Lázaro Rafael Tolón Sánchez, William Yurizam Socarras Bueno y Lidier Vergara Martínez, decidieron no regresar a Cuba exponiendo razones fundadas relacionadas con la grave situación política, económica y social de su país de origen. Denunciaron que vivían bajo severas restricciones de libertad con limitadas oportunidades de desarrollo personal y deportivo, impedidos de desplazarse libremente durante sus giras y sometidos a condiciones materiales deficientes para el entrenamiento, además de un régimen que les permitiría ver a sus familiares solo 2 veces al año. Este hecho no constituye una situación aislada, sino que forma parte de un fenómeno histórico y sistemático de deserción de deportistas cubanos en el contexto internacional. Desde los primeros años de la Revolución Cubana, múltiples atletas de alto rendimiento han huido del país en busca de libertad, dignidad y mejores condiciones de vida, como ocurrió con figuras del boxeo y el béisbol en décadas pasadas, o más recientemente con deportistas
que abandonaron delegaciones en torneos celebrados en Europa y América. Solo en el 2023, más de 60 atletas cubanos desertaron de sus delegaciones, lo que da cuenta de un patrón reiterado y sostenido de huida frente a un régimen autoritario. A la luz de estos antecedentes y considerando los principios fundamentales de la República de Chile en materia de derechos humanos, protección internacional y dignidad de la persona, la moción estima que este grupo deportista representa un caso legítimo y excepcional para ser beneficiado con la nacionalidad chilena por especial gracia. Este proyecto es una moción de los honorables senadores señores Chaguán y Edwards. Muy bien. Sí, poner en discusión el proyecto de nacionalidad por gracia a la bailarina y coreógrafa australiana Karen Connolly Anderson, que está en segundo trámite constitucional, si es posible que también pueda rendir cuenta del mismo. El proyecto de ley que concede la nacionalidad chilena a la bailarina y coreógrafa australiana Karen Connolly Anderson, boletín 16.802-06, está originado en la Cámara de Diputados en una moción de los honorables diputados señoras y señores Astudillo, Bernales, Cid, Delgado, Fuenzalía, Maya, Mirosevich, Pérez y Videla. Los fundamentos del proyecto señala que la danza como forma artística de expresión humana transmite emociones, conocimiento y experiencia a través del movimiento corporal, la coreografía que lo ordena y la música que la acompaña. Estas manifestaciones en conjunto constituyen una valiosa expresión del patrimonio cultural de los pueblos. Chile ha sido afortunado en contar con la presencia y el trabajo de una figura internacionalmente reconocida como Karen Connolly, quien ha desarrollado en nuestro territorio una vida artística, formativa e institucional de extraordinario impacto. Karen Connolly inició su formación en Australia a temprana edad, perfeccionándose en reconocidas escuelas de ballet y compañías internacionales en Europa. Desde 1978 se estableció en Chile, donde ha desplegado una labor ininterrumpida como coreógrafa, directora, formadora y promotora del arte de la danza. Fundó en 1882 la Escuela Dancing Karen Connolly, institución que ha formado varias generaciones de bailarinas y bailarines chilenos bajo estándares internacionales. En el año 86 fundó su propia compañía de danza con la que ha estrenado más de 50 horas y realizado múltiples giras dentro y fuera del país. Su trayectoria televisiva también ha sido significativa, participando como coreógrafo y jurado en destacados programas de talentos artísticos entre 1980 y 2023. En el 2012, el Instituto Profesional de Artes Escénicas Karen Connolly fue reconocido oficialmente por el Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Educación, siendo el único centro de educación superior dedicado exclusivamente a la danza en Chile hasta su cierre voluntario en el 2021. Además de su desempeño artístico y docente, la señora Connolly ha tenido una destacada participación en la vida cultural e institucional del país. Ha integrado múltiples organizaciones orientadas a la promoción de las artes escénicas, como el Consejo Chileno de la Danza, el Instituto Chileno Norteamericano de Cultura, la Corporación Amigos del Arte, el Colegio Profesionales de la Danza y la Corporación Danza Chile. También ha sido evaluadora de proyectos culturales y participante activa en iniciativas legislativas vinculadas al patrimonio y los derechos laborales de los artistas. Por todo lo anterior y considerando su prolongado arraigo en Chile, más de 40 años, soporte decisivo al desarrollo de la danza nacional, su incansable trabajo en la formación artística y su permanente compromiso con la promoción de la cultura, la moción propone otorgar la nacionalidad chilena por especial gracia a Karen Connolly Anderson como un acto de justicia y reconocimiento cultural. Debió también que dé cuenta respecto del otro proyecto al ciudadano estadounidense, señor Peter Kornblum. El presidente pone en discusión el proyecto de ley de la nacionalidad por gracia del ciudadano estadounidense, señor Peter Kornblum. Boletín 17072-17. Esto es una moción de los honorables senadores señoras Campillay y Proboste y señores Saavedra y Walker. Los fundamentos del proyecto declaran los autores que el señor Kornblum es un destacado historiador especializado en la política exterior de Estados Unidos, particularmente en América Latina y el Caribe. Es conocido por su trabajo en la desclasificación de documentos relacionados con la intervención de Estados Unidos en la región, como el golpe de Estado en Chile en 1973 y la revolución sandinista en Nicaragua. Ha trabajado en el Center for National Security Archives y ha escrito numerosos libros y artículos, siendo su última obra Pinochet desclasificado. Además, ha colaborado en documentales sobre estos temas y ha sido un defensor de la transparencia gubernamental. La moción destaca su significativa relación con Chile, no solo por estar casado con una chilena, sino por su trabajo investigativo y de documentación de eventos históricos claves relacionados con la política de Estados Unidos hacia Chile durante la Guerra Fría.
Finalmente, indica que su defensa de la transparencia gubernamental ha contribuido a la apertura de archivos que antes estaban clasificados. Por todos estos antecedentes, propone que se le otorgue la Nacional Chilena por especial gracia. Y el último, al filósofo argentino Alejandro Vigo Pacheco. El proyecto de ley que concede la nacionalidad por gracia al filósofo argentino Alejandro Vigo Pacheco es una moción de la Cámara de Diputados de los señores Araya, Barchesi, Kaiser, Romero y Urruticoechea. En los fundamentos señalan que el proyecto tiene por objeto reconocer la destacada trayectoria intelectual y el aporte cultural del filósofo Alejandro Vigo Pacheco, cuya obra representa un valioso enriquecimiento para el pensamiento filosófico en Chile. Sostiene en primer lugar que el cultivo de la ciencia, las artes y la humanidad es siempre beneficioso para una nación, en tanto promueve la libertad individual y contribuye al bien común. En ese marco, se destaca que la filosofía como un bien espiritual constituye uno de los aportes más significativos al desarrollo cultural de los pueblos. En el caso particular de Chile, señala que no ha habido figura equiparable a la de Alejandro Vigo en cuanto al cultivo riguroso de la filosofía. Nacido en la República Argentina, con formación académica en Buenos Aires y doctorado en la Universidad de Heidelberg, el profesor Vigo ha centrado su investigación en autores fundamentales como Aristóteles y Kant, así como en corrientes filosóficas relevantes como la fenomenología y la filosofía medieval. Sus estudios abarcan también Heidegger, Husserl, Tomás de Aquino, Sócrates y Platón. Asimismo, ha contribuido activamente a la docencia y el debate público en Chile, desempeñándose como profesor en universidades nacionales, la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de los Andes, y participando como miembro del directorio del Centro de Estudios Públicos y columnista en Medio de Circulación Nacional. Por todo lo anterior y considerando su prolongada residencia en nuestro país y su demostrado servicio y amor a la patria chilena, los autores de la moción estiman un deber de justicia y reconocimiento proponer una distinción oficial en honor a su legado filosófico y a su contribución al desarrollo cultural de la nación. Los pongo en votación. Sí. Entonces el presidente pone en votación el boletín 16150, el 17072, 16802 y 16414. Senador Edwards, ¿cómo vota? 16414. Vota por separado. Ya, sí, estaba asegurando que haya leído todos. Sí, voto a favor. Todos a favor, los cuatro. Senador Van Rieselberghe, A favor, presidente. vicepresidente, Por favor. aprobado por unanimidad 4 proyectos. Muy bien. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, sería.